Bueno, y de acuerdo a la discusión sobre el proyecto de ley que busca anular el decreto de amnistía, desde el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública entregará la lista de procesos que quedaron impunes y su situación actual para analizar los posibles efectos que provocará este cambio a la ley. Para profundizar este tema nos acompaña el secretario ejecutivo de este programa, el abogado Francisco Ugaz. Abogado, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes a sus televidentes. Bueno, la primera pregunta, abogado, que tengo es ¿por qué se le quitó la suma urgencia a esta iniciativa y se le dejó solamente con urgencia? Entiendo que lo que se busca es poder discutir profundamente en un breve tiempo mayor acerca de del mecanismo que se va a adoptar. Esto es la anulación de derecho público del decreto de ley de amnistía. Bueno, la suma urgencia daba un mes para la discusión. Este mes se cumpliría en los próximos días porque el anuncio fue hecho el 11 de septiembre. Tendría que ya haberse discutido y estar prácticamente listo para el 11 de octubre. Eso no ocurrió. ¿Cuál es el plazo que da la urgencia? Claro. El plazo que da son 30 días para conocer y despachar el proyecto por Cámara. La suma urgencia da un plazo de 15 días para conocer el proyecto y ser despachado de la Cámara, por cada Cámara, desde el momento en que ingresa. Exactamente. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. O sea, quedarían 2 meses más. Quedarían 2 meses más. Y finalmente, ¿qué es lo que busca este proyecto? ¿Derogar o anular? Lo que se busca es anular el decreto ley 2191 de 1978, como se establece en el articulado del proyecto de ley presentado por los senadores señor Guido Girardi, señor Navarro, señor Letelier y señor Mariano Ruiz Esquide. Lo que se busca es declarar insaneablemente nulo el decreto ley de amnistía. Busca asimismo que las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares de quienes fueron beneficiados por la aplicación del decreto ley de amnistía pueda ser perseguida. Y por cierto, en el articulado tercero que se propone, lo que se busca también, lo que se establece más bien, es que el decreto ley de amnistía no puede ser ni la amnistía aplicada a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero la presidenta Bachelet, en entrevista con CNN Chile, después del 18 de septiembre, lo que ella dice es que, claro, no se busca mirar para atrás, sino que no se siga aplicando en adelante, que busca derogar. Pero el gobierno lo que ha buscado con la promoción e impulsión del proyecto de ley que busca anular el decreto de ley de amnistía, precisamente, como he referido, lo que se busca es anular. El efecto concreto que produce es que una vez, y de prosperar la tramitación legislativa y ser aprobado este proyecto de ley, el decreto de ley de amnistía es como si nunca hubiese existido. Por tanto, todos estos procesos en que se puede haber aplicado están siendo ya revistos o ya fueron revistos, ciertamente. Ahora, la derogación lo que busca es algo distinto. Reconoce la existencia del decreto de ley de amnistía, pero no tiene aplicación hacia futuro. Y creo que la solución que se plantea por parte del Ejecutivo, dándole este impulso al proyecto de ley en cuestión, es precisamente que se anule, porque debemos extirpar de nuestro sistema normativo el decreto de ley de amnistía. Eso se condice particularmente con las obligaciones internacionales que tiene nuestro Estado en la materia. Ahora, si se anula la ley de amnistía, solo 2 crímenes de agentes de la dictadura permanecen cerrados por ley de amnistía. ¿Sería un simbolismo esta anulación? Ciertamente, desde los registros del Programa de Derechos Humanos contabilizamos 93 procesos en que se aplicó, 91 se encuentran reabiertos, ya sea actualmente vigentes o ya con sentencia definitiva de término, y quedarían 2 procesos que se encontrarían con la aplicación del decreto de ley de amnistía. Es importante señalar que el decreto de ley de amnistía sea anulado de nuestro sistema normativo implica que en el futuro ningún juez de la República va a poder aplicarlo. Por cierto, también, y como señalé hace unos momentos atrás, lo importante es que Chile está caminando por la senda que plantea el derecho internacional de los derechos humanos y los distintos organismos del Sistema Universal y de Protección de Derechos Humanos que ya nos han recomendado varias veces a Chile en cuanto a que este decreto de ley de amnistía tiene que ser, repito, extirpado de nuestro sistema normativo. Precisamente la anulación es lo que corresponde. Claro, pero tiene un efecto más bien de un simbolismo importante. Los símbolos también son importantes, más que práctico, porque de los 93 casos hay 91 que se han reabierto y que siguen los procesos. Ciertamente es un símbolo importante, pero como digo, es importante que se extirpe nuestro sistema normativo para que nunca más se vuelva a aplicar en el futuro
y, por cierto, se condice con las obligaciones que tiene que cumplir nuestro Estado en esta materia. Ahora, eran solamente 93 casos porque inicialmente se habló de un número mucho mayor. Eran finalmente pocos casos. Los registros que tiene el Programa de Derechos Humanos, que es el organismo especializado en justicia transicional en nuestra institucionalidad, dan cuenta de esos 93 procesos. Ciertamente eso es la información que ahora en nuestros registros y eso es lo que se ha informado a la ciudadanía. Ahora, de estos 91 casos que siguen abiertos, también se habla de que las penas son muy bajas, que son firmas, que son más bien también penas simbólicas, y eso obedece a otra cosa, que son artículos que rebajan las condenas, que es la media prescripción, y hacia eso también quería preguntarle, abogado, si en esta discusión de esta anulación de la ley de amnistía entra también la discusión de estos dos artículos que permiten la rebaja de condenas. El proyecto de ley que se está promoviendo, que anula el decreto de ley de amnistía, solo aborda esta materia. Lo que yo estimo... La ley de amnistía, el decreto de ley de amnistía, exactamente. Pero lo que estimo debe ser también promovido por el Ejecutivo, es también apoyar el proyecto interpretativo del artículo 93 y 103 del Código Penal, que en su oportunidad fue planteado por el diputado don Juan Bustos, que en paz descanse. Porque precisamente lo que plantea dicho proyecto de ley, particularmente, es que dice que el indulto, la amnistía, la prescripción de la acción penal y de la pena no puede ser aplicado a crímenes que, conforme al derecho internacional, constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pero también hace referencia a la media prescripción, que es esta institución que permite rebajar las penas a tal punto que se les conceden beneficios alternativos a la pena privativa o restrictiva de libertad a quienes han cometido estos crímenes. Y también precisa ese proyecto de ley que la media prescripción prevista en el artículo 103 del Código Penal no puede ser aplicado a estos crímenes internacionales que he referido previamente. Pero se aplica, porque hay muchas salas que, dependiendo de la sala, es la aplicación o no. Actualmente se aplica. Pero, por cierto, lo que el Programa de Derechos Humanos siempre plantea, en los casos que actualmente está conociendo la Judicatura y como un criterio de actuación, es impugnar siempre la estimación de la media prescripción. Porque precisamente, si son delitos imprescriptibles, ¿cómo se puede decir que ellos pueden medio prescribir? Ciertamente también desde el derecho internacional de los derechos humanos y desde el derecho internacional humanitario se nos plantea como un estándar de que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad que afectan en su esencia un bien jurídico como es la humanidad, cumplan penas de manera efectiva. Y precisamente la estimación de la media prescripción, que rebaja las penas a tal punto que se les conceden estos beneficios, conculca precisamente esa eficacia de la pena que deben cumplir quienes han cometido estos crímenes. Y entonces, ¿el debate legislativo debiera centrarse en esos dos artículos, en el 93 y en el 103? A juicio del Programa de Derechos Humanos, sí. En consonancia, claramente, con la anulación del decreto de ley de amnistía. Claro, por cierto. Ahora, de estos 93 casos, hay dos que están cerrados. ¿Cuáles son esos dos casos y por qué se mantienen así? Son del señor Jorge Valenzuela y también de la otra víctima, que es... Luis Eduardo Contreras León. Y precisamente estos casos están siendo analizados actualmente por el área jurídica del Programa de Derechos Humanos para instar por la reapertura de esos procesos. Ahora, ¿por qué siguen cerrados? Porque también se pensó que con esta anulación de la ley de amnistía se podía generar un gran revuelo que podría involucrar a mucha gente. Estamos viendo claramente que no es así. ¿Qué es lo que pasó en esos dos casos? ¿Ahí están los antecedentes? Están siendo actualmente estudiados por el área jurídica del Programa de Derechos Humanos. Ciertamente no creo que se produzca el efecto que usted ha hecho alusión hace un momento atrás. La información que ha entregado el Programa de Derechos Humanos da cuenta de ello. Y, por cierto, quisiera reiterar algo que manifesté en una entrevista anterior que le di hace unos meses atrás. Desde el Programa de Derechos Humanos ya hace un tiempo se ha estado impugnando la aplicación del decreto de ley de amnistía por parte de los tribunales de justicia en el pasado, ya sean ordinarios o castrenses, por aplicación de estándares que no ha establecido el sistema interamericano de protección de derechos humanos y el sistema universal. Hay un caso paradigmático, que es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, del año 2006, que sienta estándares importantes en la materia y sienta en el punto resolutivo de dicha sentencia que el Estado de Chile debe asegurarse de que el decreto de ley de amnistía no deba seguir constituyendo un impedimento para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Y
en la práctica así ha sido. Así ha sido. Abogado, y con esto ustedes han tenido ya contacto con las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos. ¿Están satisfechos con esta iniciativa del gobierno o también lo toman como algo simbólico? Un saludo a la bandera, dijo Héctor Salazar, el abogado. Yo creo que esto es una señal importantísima, pero que esto va aparejado también con un cúmulo de otras medidas que tiene que adoptar el Ejecutivo en pos de poder promover la verdad, la justicia y la reparación en nuestro país. Nuestro Estado, a lo largo del tiempo, no ha cumplido sus obligaciones internacionales en la materia y ahora estamos en una instancia en la cual estamos cumpliendo de lleno todo lo que nos plantea el derecho internacional de los derechos humanos. Ante este tipo de situaciones, nosotros como Estado tenemos la obligación de investigar estos hechos, de sancionar a los responsables, de reparar a las víctimas y garantizar la no reiteración de estos hechos. Y precisamente la garantía de no reiterar estos hechos es importante la eliminación de nuestro sistema normativo del decreto de ley de amnistía, para que estos elementos o estas instituciones adoptadas que fomentan la impunidad nunca más puedan existir en nuestro país. Bueno, con este cambio de celeridad de la tramitación, de suma urgencia a urgencia, ¿cuándo debiéramos esperar ya tener noticias de una resolución del Poder Legislativo? Yo espero que de aquí a 2 meses y medio podamos tener una respuesta ya concreta en cuanto a la aprobación y espero del proyecto de ley que se ha impulsado por el gobierno. Abogado Francisco Ugas, muchísimas gracias por conversar nuevamente aquí en CNN Chile con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a usted.